esta entrevista especial en Jesús TV. ¿Podrías, por favor, presentarte, compartirnos qué cargo tienes y en qué institución? Claro, gracias queridos amigos de Jesús TV por el espacio. Mi nombre es Diego Martínez, soy el coordinador nacional en la Red Mundial de Oración del Papa Guatemala, que es una obra pontificia, un servicio de la Santa Sede. Como medio de comunicación es muy importante para la Iglesia el poder llevar información y formación, y sobre todo estos mensajes tan especiales. ¿Podrías, por favor, hablarnos un poquito al respecto? Gracias. Bueno, como medios de comunicación, como iglesia, debemos de estar unidos, sobre todo, más en este momento ante la crisis y dificultad que tenemos en el mundo, unirnos y llevar el verdadero mensaje de esperanza, que es la palabra de Dios. En medio de la crisis que estamos pasando con el COVID-19, ustedes como Red Mundial de Oración del Papa, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el trabajo que están realizando? Claro, como Red Mundial de Oración del Papa, estamos presentes en 98 países y estamos viviendo este momento de pandemia muy fuerte. Pero eso no es impedimento para poder seguir a Jesús en su caminar. Es importante recordar que una oración del corazón nos hace inocentes hacia el corazón de Jesús, y estamos invitados a continuar acompañando a todos los afectados del COVID-19, rezar juntos por ellos, como bien el Papa Francisco nos invita a rezar por los enfermos, especialmente por los afectados y por quienes los cuidan. Y es un llamado especial para la oración, para los médicos, los enfermeros, los voluntarios, los medios de comunicación, los grupos de iglesia, todo el mundo, y específicamente también rezar por la paz del mundo y la paz de nuestros corazones, para que en medio de toda esta pandemia, en este momento de incertidumbre, tengamos paz en nuestro corazón y en nuestra mente. Como bien tú dices, Diego, estamos viviendo una pandemia mundial. Cada mes sabemos de que el Papa tiene un grupo objetivo por el cual rezar, por el cual orar. En este mes de abril que recién inicia, ¿cuál es el grupo objetivo por el que se está orando o el Papa está pidiendo que oremos mucho? Compártenos. Claro, dentro de toda esta pandemia global, pues el Papa Francisco no se olvida de todas las personas sufrientes. Al contrario, invita a rezar por los otros desafíos de la humanidad que, además de esta pandemia y por esta pandemia, afecta otras cuestiones. Por ejemplo, lo que es en este caso la intención de este mes del Papa Francisco, del mes de abril. Su intención específica es por la liberación de las adicciones, donde el Papa Francisco nos invita a rezar exactamente para que todas las personas bajo la influencia de las adicciones puedan estar bien ayudadas y acompañadas. Es muy importante e interesante que el Papa esté invitándonos a unirnos en oración por aquellos que sufren adicciones. Pero el término adicciones es muy amplio. ¿Podrías tú decirnos, tengo entendido que el Papa mencionó varios tipos de adicciones? Ampliar un poquito al respecto, por favor, porque quién quita que en alguna oportunidad nosotros podamos ser adictos y sin saberlo. Gracias. Pues bueno, el Papa Francisco invita, como bien dice, a rezar por la liberación de las adicciones. En medio de toda esta epidemia, algunas personas que podemos tener el cuidado en no salir de casa, podemos caer en una tentación, podría ser en alguna adicción específica por la desesperación, la inquietud en la que vivimos de estar encerrado, por ejemplo, en cuatro paredes. Encontramos, por ejemplo, la adicción dentro del celular. O sea, es un peligro muy fuerte y el Papa Francisco hace realce en estas adicciones. Por ejemplo, la ciberadicción, que por ejemplo, estar en el celular en vez de estar con la familia conviviendo y teniendo este espacio
social entre la familia. Afecta mucho en este cuidado. También, por ejemplo, no es necesario, por ejemplo, ir a una casa de apuestas. La adicción de las apuestas por internet afectan también y te puede afectar en la bolsa económica, ¿no? En la casa de las apuestas, ¿verdad? Un punto importante, incluso se da más en los jóvenes, que es en la adicción en la pornografía. Por ejemplo, estamos en una desesperación, una tristeza y buscamos consuelo. Y ese consuelo lo estamos buscando en la pornografía. Y eso debe de ser una cuestión de buscar el consuelo en Cristo, no en estas plataformas, por ejemplo, incluso en los videojuegos. Podemos volvernos adictos en los juegos. En la adicción del alcohol, podemos tener algún problema alcohólico, o por ejemplo, nos puede gustar el alcohol, pero en estos momentos de encierro podemos tomar demasiado y nos alargamos. Entonces, todo exceso es malo, ¿verdad? Incluso también en la adicción a las drogas. Esto específicamente en las personas que tienen una adicción a las drogas, que incluso ahora viven de eso. Entonces, si toman una sobredosis, es peligroso, incluso pueden llegar hacia la muerte. Digamos, estos son de los casos en el que el Papa Francisco comenta en esta intención mensual, e incluso nos da algunas claves para poder vivir en este drama de la adicción. Por ejemplo, lo que es siempre rezar, buscar la solución, la prevención y ayuda psicológica para que no caigamos en la locura y caer en las adicciones. ¿En qué plataformas, en qué medio nosotros podemos encontrar esta red mundial de oración del Papa para que, sobre todo ahora que está tan activo por toda la crisis que se está viviendo con el COVID-19, cualquier persona de cualquier edad pueda rápidamente encontrarlos e incluso acompañar esas oraciones dirigidas por el Papa? Claro, pues bueno, la Red Mundial de Oración del Papa, Guatemala, pues nos pueden encontrar en las redes sociales como igual, ¿verdad? Red Mundial de Oración del Papa Guatemala en Facebook. De hecho, también tenemos la plataforma popsprayer.org, que ahí es donde podemos encontrar todas las plataformas y proyectos que tenemos. Por ejemplo, lo que es el video del Papa, Read to Pray, que es la aplicación de oración oficial de la Red Mundial de Oración del Papa, en donde incluso el Santo Padre, el Papa Francisco, ha creado su propio perfil de oración para poder rezar con todos nosotros y rezar juntos en comunidad. Es un espacio libre para que nosotros podamos rezar con todo el mundo, ¿verdad? Y más en este tipo de casos. Diego Martínez, el joven coordinador nacional de la Red Mundial de Oración del Papa. Estás viviendo hoy por hoy esta crisis mundial por el COVID-19. ¿Cuál es tu mensaje para todas las personas que están viendo y sintonizando esta entrevista hoy por hoy? Claro, pues bueno, ante todo lo que estamos viviendo, les digo, no tengan miedo, tengan fe. Dios está con todos nosotros. Recuerden que la fe abre el camino de pasos humildes y concretos. E incluso les dejo algunos tips para poder vivir este mundo en el que estamos aparentemente como un mundo descorazonado, pero en el que debemos encontrar nuestra fe y estar en el caminar de Cristo. Fe, paciencia y mucha oración. Así es como vamos a poder sobresalir ante esta pandemia y ayudar unos a los otros. Si tienes alguna comida extra que te sobre, ayuda al que lo necesita. Nosotros como Red Mundial de Oración del Papa seguimos trabajando, seguimos motivando en la oración, pero también seguimos accionando. Vamos a tener algunos programas de trabajo, de recaudación de comida o víveres para poder ir a dejar a los más necesitados dentro de esta calamidad. Entonces,
La idea es de que nos unamos juntos, recemos juntos y tengamos paz en nuestro corazón y compartamos este mensaje de paz y de esperanza ante esta pandemia. Muchísimas gracias, Diego. Felicidades. Adelante con este trabajo. Eres un joven que está trabajando arduamente junto con otras personas que a nivel mundial también son encargados de la red mundial de oración del Papa. Te animamos a que continúes con esta labor y pueda ser como ese vínculo entre Guatemala y el Vaticano, y sobre todo que siga siendo instrumento de paz. Recuérdanos, por favor, en dónde los podemos localizar, en dónde podemos estar al tanto de las últimas noticias del Papa, y sobre todo de que cada mes podamos estar al tanto de ese grupo objetivo por el cual el Papa se une mundialmente a pedir por ellos. Gracias. Pues bueno, como Red Mundial de Oración del Papa Guatemala nos pueden encontrar así con este nombre en Facebook, Red Mundial de Oración del Papa Guatemala. En nuestra website internacional, donde podrán encontrar también el trabajo que estamos haciendo en 98 países en popsprayer.a, y también pueden rezar con nosotros en comunidad como uno solo en la aplicación de oración Click to Pray, en donde el Papa Francisco reza con todos nosotros en su perfil de oración, y también pueden ver nuestros trabajos, nuestros proyectos globales en el video del Papa.org. Ahí es donde vamos a estar compartiendo mes a mes las intenciones del Papa Francisco en un pequeño video. Incluso en las redes sociales del Papa, en Twitter e Instagram, que él es donde él comparte también estos videos con su intención universal. Seguramente han oído hablar del drama de la adicción y pensaron también en la adicción al juego, a la pornografía, a Internet y los peligros del espacio virtual. Apoyados por el Evangelio de la Misericordia, podemos aliviar, cuidar y curar los sufrimientos relacionados con las nuevas adicciones. Recemos para que todas las personas bajo la influencia de las adicciones puedan estar bien ayudadas y acompañadas. Déjalo entrar en tu casa, algo nuevo trae para